entre 2 horas y algo, no lo sé exactamente. Y eso, y está centrado en indies, a ver el ritmo que tienen este año. Se mostrará mucha broza, pero bueno, pero aunque sea un poco tal. Aunque anuncian alguno. A ver el sonido. Vale, tengo muy alto el volumen de los cascos. Vale, creo que se escucha bien. El volumen está bien así, ¿no? Yo creo que sí. Black Voices in Gaming. I'm with my lovely co-host, the talented Jay Watts. Hey, Jay. What's up, Justin? Sí. I am Jay Watts, artistically known as Letta J, and I am the founder and CEO of KyroxSP Gaming. We are starting off this week of gaming showcases and events, which has come full circle with us filming at the Kinda Funny studio in San Francisco. Shout out to the KF team. Some history about the GC. The Guerrilla Collective was created due to the fallout of 2020 and no in-person E3. So we decided to come together with publishers, developers, game enthusiasts to organize and deploy showcases, guerrilla marketing style, and add some flavor and style by giving folks a creative jolt this summer. We're definitely giving people that flavor, that jolt. This year is no different. We are sparking off the summer sizzle by dropping some exclusive game drops, reveals, updates, and developer commentary for their titles. It doesn't stop there, though. After this show, we will pass the mic to our friends who will be making some more reveals and drops at the Guerrilla Collective Publisher Spotlight Show, featuring awesome new game announcements from Freedom Games, Hype Train Digital, and Tiny Build. Bueno, básicamente han hecho una presentación de todo lo que va a ser. Que es un showcase para presentar y dar voz a desarrolladores indies y después habrá otro pequeño show. Joder, esperad, jefe, tranquilo. Están dando una presentación al programa, a ver ahora. Eso es lo que digo yo, Black Voices in Games. Eso es después. Eso es después de... Check us out on Twitter at Guerrilla Collect, not Guerrilla Collect, and at Indie Exchange and everywhere else at Guerrilla Collective and Media Guerrilla Collect. Make sure to tune in into our Twitch, subscribe to our YouTube channels as well. Han hecho un resumen de todo lo que va a haber. And publishers on the stream have blessed us with the Steam keys from games in their catalog. When you see the following QR code, grab your phones. Ahora mismo voy. Ahora mismo voy. Ya está, ya lo he hecho. We've also teamed up with the exquisite folks at Valve to showcase our stream on their platform in order to support the devs. Son anillos, parece, ¿no? Lo que tienen en los dedos. Tiene un anillo en cada dedo. Creo que falta un dedo sin anillo, ¿eh? Definitely do that. Creo que le falta alguno. Helps. And we also have some amazing sponsors. We want to give a big shout out to all of them for helping us to make this thing happen. Freedom, Hype Train Digital, PlayStation, Raw Fury, Tiny Build, Assemble Entertainment, Akupara, Astro, a ver si anuncian Bloodborne para PC. Joystick Ventures, Neon Doctrine, Ravenage, Razer, Steam. I was about to say Stream. Yes, Bird, bueno, están dando las gracias a los patrocinadores, que son estos. Yes, and shout out to our broadcasting partners for shooting this showcase and the developers on the stream. Twitch, IGN, GameSpot, Steam, and Kinda Funny for hosting us. Big up for the developers, always showing love to the devs who are participating and all that have contributed their games and resources to make this thing possible. Yes. They are so awesome. But enough of all that. Let's get started with our first set of games this summer with some undeniable bangers, beginning with a world premiere trailer. Let's go. Dios, world premiere, no me lo puedo creer. Lo ha dicho. Lo ha dicho world premiere. La madre que me parió. Ah, ya han metido 5 anuncios de Twitch.
Hostia, pensaba que estabas hablando del show. Ah, qué hijos de puta. 5 anuncios, chaval. Mira, este estilo, fíjate, le han dado un estilo Octopath Traveler. Le han dado un estilo pixel art Octopath Traveler. De hecho, que es estilo es Octopath Traveler. Terra Memoria. Para Xbox, PlayStation, Switch y todo. Okay. Dios, no jodas, un juego de gestión. Hay pocos, Hay pocos juegos de gestión. Ambientado en Japón feudal. Continuing on is where true strength lies. A tale can be told in an evening. ¿Te gustan los juegos de supervivencia? De ese estilo, de supervivencia, gestión y construcción. Entonces, ¿has probado, por ejemplo, Grounded, el juego este que salió en Game Pass también, el Valheim, creo que se llama? Valheim. Solo y cooperativo. To preserve a legacy that is larger than life, you will need to start. Me sorprende, siempre me sorprende. Me sorprende una barbaridad la de juegos de gestión que hay y wishlist, vale, wishlist, o sea que entrará posiblemente a lo largo de este año, entrará en beta y tal. Tiene pinta. Pues eso es lo que decía, me sorprende una barbaridad el mercado y el público de los juegos de gestión y construcción y tal. Me parece una bestialidad. O sea, parece que es un público infinito. Para la cantidad de juegos que hay de ese estilo, me parece una barbaridad el público que hay. Medieval Dynasty. Pues ahora mismo no sé. No lo conozco, por el nombre no caigo. El sonido está ok, está guay. O lo escucho muy bajo. Tiene una cara en el pecho. Esto es japonés. Esto es japonés por cojones. No jodas, este es del creador de los... Es del creador de... Este... Tiene pinta de ser del creador de los... Del juego este de... Que haces como de puente a los animales que se mueren. Vale. Entonces es francés. Si es de los mismos desarrolladores del juego que digo, son franceses. Pero que tiene un toque japonés que flipas, Tiene un toque bizarro. Forgotten Glimpses. Forgotten Ane... Hostia, me suena un huevo esto, Me suena un montón el nombre. Hostia, qué feo. Uy, qué cosa más rara. Hace falta banda de industria, sí. 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 Es algo que habría que incentivar. Habría que incentivar. Y facilitar y... Oh, the game is still being played, Chelsea.
You just never realized it because you're only a pawn. Qué raro, qué estilo más raro. Estilo más raro, no me gusta nada. Esto lo he visto yo ya alguna vez. Lo de celtas, pero el título y todo en inglés. Eso es lamentable. Eso es bastante lamentable. Joder, un estudio tiene que sacar el juego en su idioma. Y después, pues yo que sé, en los principales, en los que más... Yo que sé, en inglés, chino... O donde puedan ver que más pueda tener éxito. Pero joder, el propio es indispensable. El propio es indispensable. El idioma propio. Sí, ya, pero... Más adelante. 5 meses después. Ya me dirás. Evolutis. No me gusta visualmente. No me gusta. No me gusta. Uy, qué bonito este. Qué bonito. From time to time, I ask myself, is it possible to miss something you've never known? Qué bonito este juego, A ver. Let me rephrase. Is it possible to be homesick for a place you have never been? Es una cagada. Es una cagada. Pero si cuando lleva ya 800 años doblado, tío, salió hasta doblado. No entiendo qué motivo puede haber para que no esté doblado, tío. O sea, la versión que hay en Xbox y en consolas no está en español. Es muy bonito este juego, se ve bien. Se ve muy bonito. Se ve muy bonito y las animaciones bien. No hay nada que desentone, El bitrate, la calidad del stream, como siempre, es un poco mierder, no es ni 1080, pero bueno. Pero el juego está muy bien, Que hay veces que un juego, aunque artísticamente atrae, es Europa. Europa. Pues eso. Vale, este es un juego inspirado en... Un poco raro. Yo estaba pensando, coño, imagínate que son americanos los que están haciendo el juego de Europa, sería gracioso. Apropiación cultural, como lo llaman ahora, ¿no? Algunos imbéciles. Apropiación cultural. Cuando haces algo que no es... Double Mouse. El protagonista era muy blanco. Falta sonido al juego, Yo creo que no ha sido muy buena idea poner el tráiler sin sonidos, Queda muy raro, Queda muy raro, Para mí no es una buena elección, Nah, no, entiendo. Vale, tiene pinta de ser un juego cooperativo, en plan, yo que sé, modo tiroteo o modo horda y tal. Sí, exactamente. Para 4 jugadores, modo tiroteo y tal, de aguantar oleadas. Es un cliché para sordos. ¿Te imaginas que lo usan para promocionarse? Pero creo que no ha sido buena idea, Causa un efecto muy raro.
Habrá sido un fallo. Sí, habrá sido un fallo. Intencionado o no, para mí ha sido un fallo. La verdad. Porque el juego, la verdad, no, visualmente no era. No estaba mal. La verdad, no es que me atraiga, pero no. No estaba mal. No se veía cutre. De los que se ha mostrado, esta es posiblemente el que menos me interesa. A ti, sticker. No da tiempo a leer. Hello, Delvling, and welcome to Dwarf Delve, a randomly generated roguelite set within treacherous mines. Un roguelite. Dangers and above all else, loot. As a new Vale, creo que está un poco inspirado en Minecraft. Your essential duties will see you scouring the deepest, darkest mines for anything of value. Tin, gold, maybe even treasures of a less common nature. Stepping into the boots of a new Delvling can be tricky. Luckily, each time you risk your beard for loot and make it out alive, you can spend your ill-gotten gains on plenty of new tools and equipment upgrades. Assuming you make it back alive, you can use your new resources to upgrade every element of your gear, or even construct entirely new support items. You can also exchange loot for skill points, increasing how hard you can hit, how far you can throw, and how much you can carry. Between your adventures, you'll be able to relax in your quarters. Upgrade your living quarters with a huge array of wallpapers, rugs, carpets, paintings, even new cushions. Here, you can refine ores into crafting materials, purchase new furnishings for your home, and even do a spot of cooking. You might even find special edible ingredients, giving you special perks when you cook them into fully prepared meals. In the future, unlock the workbench to unpack and build flat-packed, newly purchased item blueprints, even following the included construction guide. Build a rail and minecart network to move your loot around whilst you dig deeper for rarer treasures. But remember, it's best not Un to poco get rara la too greedy. animación, These es un mines poco are rara. ancient and unstable. One wrong boot could cost you your life. No me gustan las Dwarf animaciones, Delve was no developed with a me love for parecen exploration and discovering shiny loot in acertadas. mind. From sandbox titles such as Minecraft and Stardew Valley to rogues such as Diablo and Borderlands, I Buah, wanted to include as es many muy secrets Minecraft, as la forma en la que se rompen los possible bloques, la forma en la que caen puzzle los dungeons to obscure items that would make players come together to solve and build a sense of community. The experience is constantly evolving, and I look forward to raising up our Dwarf battle minds Delve. together very soon. Es de Valve. Ponía Valve abajo. ¿Está producido por Valve? No lo creo ni de coña. Saldría Valve porque va a salir en Steam. No puede ser de Valve porque si no saldría ahí. Habría salido antes. Ah, esto es de Last Remnant, creo que era. ¿Puede ser? Last Remnant 2. Porque esos pilares son de Last Remnant. El 1 tuvo su éxito, el 1. El 1 me gustó, lo jugué, me lo pasé y todo. Sí, creo que es de Last Remnant. Couple decades back, we dealt the root a heavy blow. Bought ourselves some time. We rebuilt as best we could. Licked our wounds and forged a path forward, step by step. Vale, han puesto gestión de base o algo así. Tiene pinta, Tiene pinta. Sí, esto es de la Remnant 2, sí. That's where you come in. We need you to journey to some dangerous yet wondrous worlds and stop the root once and for all. To survive, you'll need to push every skill you've got to its limit. Creo que estaba hasta doblado. No sé porque no sé si estoy equivocado, creo que estaba hasta doblado. La verdad es que hay títulos que me sorprenden un montón muchas veces que estén doblados. Me sorprenden un montón a veces. Modify your weapons with what you can scrounge up in your travels. And be smart. Bring the backup you need. We're counting on your travels. Stop this infestation. Vale, before está it más extinguishes the last está más pensado, me da la impresión de que va a tener más contenido, va a estar más pensado para aguantar y en fin, como prácticamente cualquier juego así cooperativo y tal, failure isn't an va a estar más pensado para que haya más equipamiento, para que la gente se vicie más. Our future is in your hands now. Y el diseño de ese bicho está guapo, Qué guapo ese diseño. Know and love will fall to ash.
Pues mira, pues a ver qué tal les va. Remnant 2. ¿Por qué he dicho de las Remnant? ¿Qué es de las Remnant? ¿Es otro juego? Light Odyssey came No lo out sé. of nowhere and is looking super interesting. It's great to have games from all over the world showcased at the event. Indeed. Pues mira, se han mostrado juegos Once again, interesantes, we've teamed up with Se the han mostrado juegos exquisite interesantes, folks la at verdad. Valve to showcase our stream on their platform in order to support the devs. It's all about the devs. Be sure to check out the event page on Steam, where you can wishlist, buy, or play the games that are featured in this very event. Up next, if you like takes on 2D classics or fast-paced action, our next segment dives into some fun and compelling takes on games in the neo-retro genre. Let's roll. Let's roll. Exclusive. Hostia, esto es como Contra, tú. Dios, es como Contra. Tiene que ser cooperativo a 2. Tiene que ser cooperativo a 2 y hasta 4 jugadores. Bueno, 4 no, sí. 4 no lo sé, pero 2 sí. Sí, 2 sí. Esto es súper Contra, tío. Sí. Para lo que te esperas de cada evento, sí. El evento está teniendo un buen ritmo y han presentado cosillas. O sea, no han presentado proza, la verdad. Buah, ese robot ha sido un puto guiñar Terminator. Play de demo, Iron Me. Vamos, esta gente ha jugado a Contra, pero vamos. My name is Jacob, also known in the community as Hipshop, and I'm the creative director here at Trackshell. In this video, I will in part explain how Hammer 2 differs from our previous titles, the original Hammer from 2013, and Tío, no se ve mal este juego tampoco, ¿eh? I won't dive into everything different because it would be a video too long, but I will pick out a few major features. As you might know, the first game is a simple fixed hack and slasher, and Heroes of Hammerwatch is a roguelite with randomly generated levels. Es un roguelike también. We are going for a more open-ended action-adventure experience. The first big thing is of course player classes, the characters that you play as throughout your game. Mierda. They are very simple in the first game and you only have few active Cooperativo. and passive skills. In Heroes of Hammerwatch it was all expanded with more variation. Different damage types were added and various tweaks to all of this of course. Supongo que será opcional jugar cooperativo. With tons of active and passive skills, which themselves have cool sub-skills. And all classes now have a range alternative if they had none in the No se ve mal tampoco este juego, la verdad. No creo que lo juegue, pero no se ve mal tampoco. No shield, no sword, but whatever class you pick still needs items and gear. In the first game we really didn't have any items and gear. We had a few permanent upgrades, but that's kind of it. In Heroes we added collectible items. Habla muy bajo este señor. Variety. That might change the game experience quite a bit. For Hammers 2 we have made a system more similar to bigger action RPGs, where you collect items in your inventory that you can equip, sell or just throw away. You get the items from fallen enemies, hidden secrets, solving quests or buying them from some store, or you can even craft them. Gear and equipment have different randomized stats. Vale, que podrás conseguir objetos y puedes venderlos o tirarlos. Y creo que he dicho también para que pueden conseguir materiales para craftear cosas. Está siendo todo mejor de lo que esperaba. De momento yo también, ¿eh? No creo que vayan a seguir un ritmo así durante 2 horas ni de coña. No creo que mantengan este nivel 2 horas, ¿eh? No creo. Ojalá. And while we're on the subject of world and levels, the first game had a very linear design path where
Heroes had a generated level system that changed every time you play. In Hammer's 2 we have made a sort of a mix of that, with some designed levels with randomized features in them, or levels generated from some kind of prefab. Vale, creo que ha dicho que su primer juego era más lineal y con este han hecho... Y que con este han hecho que, como han aplicado cosas... Mira, ese parece Club. Han aplicado generación, ¿cómo se llama? Generación de esta aleatoria, no me sale la palabra. En fin, que no es tan lineal como el primero. No es tan lineal como el primero. Le han dado más exploración y opciones. ¿Cómo se llama? La creación es de cuando un juego tiene... que genera los niveles de forma aleatoria. Lo que tiene Diablo, por ejemplo, y un montón de juegos desde ya más de desde hace 10 años o más. Creación... que crean los mapas proceduralmente, joder, proceduralmente. No me sale la palabra, de hecho. Para Switch. ¡Sabed! Dios, este juego es súper de móvil. Dios, esto es el Asteroids. Es el Asteroid. Es el puto Asteroid. Super Space Club. Para Xbox y Steam el 4 de agosto. RetroWare. Creo que este está ya disponible. Creo que este lo han puesto en... Creo que este está en Game Pass, ¿eh? Creo que este juego está en Game Pass, creo. Salió hace unos días. Que por cierto, el Diablo tiene cooperativo local. No lo sabía. Es algo a lo que no se le da ya importancia, ya como ya todo se juega online y tal. Pero tiene cooperativo local a 2 jugadores, el Diablo 4. Está guay. Este es un vídeo clásico. Es muy el estilo ochentero, noventero. Muy a los Tortugas Ninja. Muy a las Tortugas Ninja. Y esto es... ¿Qué tipo de Mega Man es este, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué puto plagio es este? ¿Qué dices? ¿Qué plagio es este, tío? ¿Qué putísimo plagio es esto, tío? No se ocultan, ¿eh? O sea, no intentan ni... Hostias. Los movimientos, el estilo de diseño del personaje. Hostias. Ni se tapan. O sea, no es que tenga un ligero parecido, no. Dios, mucho parecido a Mega Man. Mucho parecido. La madre que los parió. La madre que los parió. Buf, esto tiene muy de pinta. Este tío, este juego se ha inspirado en... ¿Cómo es este juego súper exitoso que es? Sí, este juego se ha inspirado en ese juego. ¿Cómo se llama este juego? No me acuerdo cómo se llama.
lo tengo en Steam. No me sale. 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 Un juego indie que fue súper conocido. Que es súper conocido y tuvo un montón de éxito. Que es un juego visualmente súper cutre, mega cutre, pero la gente flipa con su historia y tal. Está inspirado en ese 100%. Buah, y esto parece... Parece Wario. Este juego parece Wario, tío, de la Game Boy. Buah, It was a really bad job. I would fall down sewers, fall down manholes, and I'd have to climb my way back up. And then my roommate would just tell me, "You smell like shit." You know, kids always come up to me and they're like, "Hey, Anton, say the line. Anton, say the line." And I gotta go. Does anyone here want to buy Anton Blast? It's time to paint the town red in Anton Blast. Es raro visualmente, ¿no? Bueno, es muy retro. Si es así. Si es así. Disponible una demo. Para Nintendo Switch, ha dicho. So Justin, I know you're making some waves. Making that happen. You making waves in the Neo Retro games. Shout out to Graham of Legend for dropping his latest Super Space Club as part of the Black Voices in Gaming. What was one of your favorite games in the last segment? One of my favorite games, which kind of came out of nowhere, was Toxic Crusaders, side-scrolling brawler. It looks super dope. It's taking me back to my Woodward, tío, me hacen mucha gracia también algunos apellidos. Woodward, sería como Justin Bosque Bastón o Bosque Vara. Woodward. Yo, shout out to Steam. Buenas, Forerunner. We are raising the stakes and creeping into your mind like Freddy creeps into dreams with some new trailers in the horror genre. We've got an update for the Junji Ito inspired world. Te has perdido juegos indies. We're gonna mix things up with some fast-paced shooters. That sounds mad. No, ha habido bastante. La verdad es que no. I'm here for it. No ha sido broza, la verdad. De momento no ha habido broza, la verdad. Juegos interesantes. Alguno un poco más y tal, pero en general la verdad es que me ha sorprendido los juegos que se han mostrado. Siempre en el contexto de indies. Serum. El Serum, tío, eso es lo que se echa para el pelo, para suavizar el pelo. An immersive survival game where you're trapped in a world engulfed by a green, toxic substance. You're stranded without any memory of how you got there. And a device implanted in your hand ticks down the seconds until your life is over. Te despiertas en una isla que no sabes lo que haces, has perdido la memoria, como siempre, y tienes un temporizador en el brazo izquierdo de cuánto te queda de vida. Uf, eso tiene que ser una... Uf, ir contra el log, tiene que... Uf, qué agobiante, qué agobio, tío. Uf, qué agobio. Qué agobio, chaval. Tienes que estar buscando rápido, ¿no? Para administrarte la poción para aumentar tu duración. Uncover the truth about the dark mysteries of this world and prepare for the final encounter, alone or in a co-op mode. Solo en cooperativo.
Este juego tiene pinta de ser al estilo... No lo sé, me pasa mucho. Se me olvida, un juego de... Rust no es. The Forest. Tiene pinta de ser... Tiene pinta de ser el concepto de The Forest. Que llegas a una isla, no sabes quién eres y tienes que investigar, estás investigando sobre lo que pasa en la isla, qué haces ahí y toda la pesca. Green Hill, no sé qué es eso. ¿Te imaginas? Subnautica es muy importante para que salga en este evento. Si sale Subnautica 2, saldrá en una conferencia más tocha. Subnautica 2 yo creo que es un juego con el éxito que tuvo el 1. El 2 saldría en una conferencia tocha. ¿Se sabe si están trabajando ya en Subnautica 2? ¿O no? ¿O no se sabe? O sea, se sabe. Se sabe, pero no se ha anunciado. En el de Xbox, pues es posible. O sea... No me parecería descabellado que se anunciara. Porque hace ya varios años que se lanzaron ya la expansión esta del hielo y tal. Salió, yo que sé, pues hará ya 3 años, parece mentira, pero saldría ya hace ya 3 años, 3 o 4 años, posiblemente. Así que no me parece descabellado que se anunciase este año la segunda parte. Qué juego más raro, tú. En serio. Qué juego más raro. Qué juego más raro, tú. ¿Qué cojones? What? ¿Le acaba de disparar una pistola taser? ¿Con un taser? Cosa más rara. Este es el juego más raro que han presentado. Y tiene cosas cutrillas. Pero es raro. Vale, está en Early Access y tal. Pero... Cuando el Early Access termina... Un juego de miedo japonés. Buah, esto tiene que ser japonés por cojones. O eso os inspira. O eso os inspira. Si no es de desarrollo japonés, se inspira en ciertos elementos japoneses. Oh, susto. World of Horror. Dios, se ve música súper retro. The Old Gods Return. Neumata. Missouri. Milton, Missouri. No me digas, otro juego de supervivencia. No me jodas. No puede ser Abandone. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que se Abandone? ¿Os imagináis? ¡Dios, los frames! El frame rate viene aparte. El frame rate viene aparte, ¿no? Ah, es de miedo. Es un DLC gratuito, entonces no tiene gracia. Buah, esto es Abandone, ¿eh? Esto es Abandone.
Ah, no. Tío, tenía un aire abandone. Si es que ha existido alguna vez. Neumata. Es que no sé, le he visto un estilo, ¿sabes? Y también con las bajadas de frame y todo. Digo, hostia. In our game Battle Shapers, you're playing as Ada, who's reactivated to renegade robot overlords who have taken over the city, working with what little information. Si arreglar, si no tuviese esas bajadas de frame, puede hasta pintar interesante. Como juego de miedo. Ada is equipped to work all different kinds of cool guns, and if that's not enough, her fist Un juego multijugador. Al estilo Overwatch. It's time to steal some game-changing powers by defeating these ruthless overlords. Once you beat an overlord, you'll be able to no es multijugador. Pensaba que sería multijugador competitivo. ¿Crees que el juego de Kojima sale esta vez en Evento de Xbox? Me es muy difícil. No lo sé. No sé qué pensar, la verdad. No sé qué pensar. Que es posible, yo lo veo perfectamente posible. Yo que sí podría salir sin problemas. Y si no sale en la conferencia, igual sale a finales de año. En los Game Awards. Es un roguelite. Pensaba que era un juego multijugador. Pero no. Ay. Perdón. Give me a break. Buah, un mata-mata clasicote, ¿no? Un mata-mata bastante clasicote. Diseño es muy Quake. No me gusta el estilo artístico. El estilo artístico no me gusta. El estilo artístico no me gusta. Vale, tiene pinta también que es también un roguelite, ¿no? Que avanzas, mueres, entonces mejoras todo el personaje con lo que has recogido y ya está. Tiene pinta. A mí artísticamente no me... Sí, kawaii, vamos. Super kawaii. Vale, yo juego a esto y a medio estoy potando. Los juegos rápidos, o sea, FPS y rápido, me es muy difícil de jugar hoy en día ya me es muy difícil jugar. Me molesta un poco en FPS, ya si el juego es rápido, olvídate. Doom no podía jugar más de 2 horas, tío. Doom. Sí, VR, ideal. White man brought with him corruption, greed, vanity, avaricia, vanidad, ignorancia. Somos ese de nosotros y matamos gente.
Hostia. Bueno, no pasa nada, se le pone una cosa en la cabeza y ya está. Tampoco es más complicado. Ah, somos este. Nos levanta, nos resucita. Muy bien, me ha quedado perfectamente claro de qué iba el juego. Me ha quedado claro. Yo, Sparky is destined to be streaming and YouTube/Twitch famous. I can already see it. Blood West is a great addition to the throwback FPS gore fest from back in the day. Looking forward to being creeped out by all of those titles. I mean, World of Horror, we've had that in a couple showcases. It's been a game changer in the genre. We can't wait for the updated version of that release. Super, super dope. Before we move on, we want to thank all of you all for tuning in and checking out the games in this showcase. But after this, there's going to be more. We have a showcase with our friends at Freedom Games, Tiny Build, and Hype Train Digital with the Guerrilla Collective. Bueno, en el de Xbox no lo sé. En el de Xbox, como tú dices, el año pasado lo quitaron. Porque lo empezaron a usar, lo de World Premiere lo empezaron a usar 2-3 años antes de Xbox. Después lo empezó a usar todo el puto mundo, lo de World Premiere. Y entonces Microsoft empezó a... Dejó de usarlo. Dejó de usarlo. No lo sé, la verdad. Igual este año siguen sin usarlo. Porque como lo usa todo Kiski. Hasta aquí también, aquí sale también World Premiere. Sale aquí también World Premiere o Exclusive, cosas así. Microsoft. Uf. Wow, un RPG de estos por cuadrículas. El World Premiere. Sí. Hombre, el texto sí estará. Los textos sí estarán, por supuesto. Los textos son los que dicen si es exclusivo del todo o exclusivo total, o sea, exclusivo temporal o tal, no sé. No está, no ha llegado, aún no ha venido. Demonio Escuela. ¿Veis? World Premiere. Que por cierto, está mal puesto el Premiere. No está... No está... Creo que está mal puesto. ¡Buah! ¡Hostia! ¿Qué tipo de celda es este? ¡Dios! Dios, super celda. Apogee. Dios. Ah, queda tu propia mazmorra. Dios. Las mazmorras son súper... Es que claro. O sea... Vale, entiendo que no tiene historia este juego, no tiene historia y se va a nutrir a base de mazmorras que quiere la comunidad.
Aparte de unas básicas que vengan ya de lanzamiento. Comparte mapas y juega con tus amigos. Hombre, entiendo que con la comunidad también. Si no, ahí la han cagado. Si no se pueden compartir con la comunidad, la cagan. Pero te busco que se puedan compartir en Steam. Questmaster, Dios, tío, se parece un huevo a los Zelda antiguos, tío. Clavados los movimientos. Qué barbaridad. Otro juego del estilo. Otro juego que ha aplicado estilo Octopath Traveler a su apartado visual. Vagan Story. Música de Moto y Saku, no sé quién. Gracias. Sacrifice, ¿no? Sacrifice. Se ha ido rápido. Este me recuerda al juego de puzzles. Nada más 24, ¿eh? Desde ayer que salió. Muy bien. Tiene pinta de ser un juego de puzzles también este, ¿eh? Aboni Odyssey. Me gusta el pixel art, tío. A mí me gusta el pixel art. Coño, ¿y esa waifu? Que me arreste. Qué interesante. Este es el Guerrilla Collective. Lo pone en el título. Si no me equivoco, en base a eventos anteriores, años anteriores, creo que dura sobre las 2 horas. Pero de momento está siendo bastante entretenido. ¿Por qué? Porque tiene buen ritmo. No hay mucha charla. De momento no ha habido charla. Más allá de una pequeña pausa en la que están los presentadores y tal. De momento muy bien. Han mostrado varios juegos interesantes. O sea, no es un evento broza, la verdad. O sea, no presentan juegos de mierda como puede haber algún caso. Hay varios juegos que están bastante chulos. Qué chulo el rayo. Ay, el rayo. El rayo, ¿por qué he dicho el rayo? Qué chulo el río. Y juego más raro este también, ¿eh? Vale, es un juego por... es un RPG... sí, un RPG por turnos. Tiene pinta de ser un RPG por turnos, ¿no?
As you get even deeper into Guerrilla, you'll come to this area of bright light caves. As you can see, there's these prismatic sprays of fire that are hot enough to melt the shades right off your face. That's all right. Ahora mismo no sé lo que es. By that enemy, every enemy in the game has a certain movement pattern that if you watch and wait, you can usually sneak by them. A lot of times that forces you into a decision of, you know, do I want to fight this guy or that guy over there because of the way their patterns overlap. So the bright light caves have these colored rocks and these light bulbs. You can find colored sheets to place over the light bulbs. So, if you place a sheet, it changes the light of the bulb, which, if it matches the rocks, makes them disappear so you can continue on your way. And it gets more complicated as you get multiple sheets that you can combine from multiple colors, multiple rocks. Que puedes encender las bombillas de distinto color y eliminar. No he entendido. No entiendo muy bien el concepto del juego. Este juego es un poco raro, Este juego es un poco raro, That's right. There are multiple Macho Man statues across this gigantic world map. And if you visit them all, you might just get the best prize. Thank you for joining us on Qué raro. from WrestleQuest. Se escucha como mucho entusiasmo, sí, la verdad es que transmite entusiasmo. Sí. Está eufórico. Until then, stay sweaty. Eufórico. Tía. Vale, no pensaba que fuese a ser de este estilo, la verdad. Me esperaba otra cosa. Es por turnos. ¿Os dais cuenta como la cantidad de juegos por turnos que hay, tío? Y luego hay quien dice que los juegos por turnos han muerto, que el género por turnos están muertos. No sé en qué mundo vive esa persona. ¿Quién dice eso, la verdad? Te puede gustar más o menos, pero muerto no está. Grifford Academy. Debe ser reactor de Level Up. Sí, puede ser, sí. Otro juego por turnos. Junta por turnos y cartas. Somos una rana. Expande y protege tu base, ¿no? Será. O sea, va de... Estás en la isla, vas aumentando la isla, ¿no? La vas mejorando y tal. Entiendo, y cada X tiempo vas... Thoughts of the... No me da tiempo a leerlo. Todos no sé qué. Y entonces, cada X tiempo recibirás oleadas. Tienes que defenderte e ir mejorando la base. Dios, un mecha. Bah. Evangelion reference. Dios, Evangelion. Evangelion. Construye tus defensas. Dios, esto es... Este tío. Los que han desarrollado esto han crecido como en Evangelion.
Otro juego por turnos, por cierto. Uf, qué raro. Has movido el edificio. Joder. No me interesa, pero vamos. Se nota mucho que esta gente ha crecido con Evangelion. Arcseed. El mecha parece más bien de Gundam, más que de Evangelion, parece de Gundam. Pero está bien. I can't wait to jump off the turnbuckle in WrestleQuest. I can't either. I've been waiting for that one since it was announced. I love that they look like articulated WWE toys. They're so cute. They look super dope. I love those toys back in the day. Yes, I've also been waiting to share Demon School goodness. As a big fan of the original Persona, how do you say it? It's looking super sick. Shout out to Necrosoft for sharing that game with us. But you know what, Jay? What? You know what time it is? What time is it? It is key giveaway time. Get the key drop, kids. Grab your phone, scan the QR code on your camera. Go to the website for your chance to get a key from the developers and publishers in the showcase. They could be previous titles. It's a grab bag. Awesome game. Ah, para regalar, para optar a un premio de que regalan. We have some really big world premieres coño, and cabrón. exclusive updates on cerebral games that will make you take your time before making that crucial decision that may be the difference between life and death in games that have that strategy and simulation flavor. ¿El World Premiere no tiene que estar arriba? Welcome to Crashlands. Crashlands 2. Explore a world O sea que hay una primera parte de esto. mystery and some of these things. And then slap them. And slap those too. Just Y aquí haces el movimiento de... Es gracioso el movimiento del personaje cuando está andando. Best to make a home for yourself, but not just yourself, because loneliness sucks. So build a friendship, because that kind of ship won't crash. After all, if you're gonna make it on this planet, you'll need all the help you can get. En 2024. Ah, es de Netflix. Es de Netflix. Juego de cartas. Ezequiel. El único juego de cartas que he jugado, y no está nada mal, es el... ¿Cómo se llama, coño? Está en Game Pass. Se llama... Es un juego de que no será el primero, sí, pero sí diría que fue el juego que más éxito tuvo. Se llama... No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Time for a change. Otro juego de cartas.
Voy a montar a lavarme las manos. World Premiere. Un dolor de cuello. Uf. Uf. Hostia, este juego es de creación, creo que lo conozco. O eso es otro. Eso que vas pegando como espacios y vas creando. No sé si es el mismo o es otro. Creo que es otro, ¿eh? Vale, creo que no es el que pensaba, es otro, ¿eh? Es otro. Es otro. Es distinto. Este juego es súper de móviles. GOG.com. Dios, cuidado, se va a follar al cerdo ahora. Estaba cantadísimo de gestión, de farmeo y gestión de recursos. Estaba cantado. Joder. No Balance, 22 de junio en todas las plataformas. Welcome to Jumplight Odyssey, and let's take a tour of the STF Catalina, because that's you, your Princess Euphora, leader of the Palladian people and captain of this fine starship. From the bridge, we'll be able to upgrade numerous things, activate our holotable, chart our course, jump to other systems, and of course interact with our division officers at their command centers. But let's go down a deck. Just like that. Because in Jumplight Odyssey, you'll be able to navigate all of the decks of your starship using our unique, never-before-seen, incredible cross-sections inspired form of navigation. And this Un cerdo como is the mascota. promenade. Just below the bridge, ¿Y this qué is where comen? the crew spend most of their social time and rest and recuperation. Coming together for activities, strengthening relationships, and even doing a little spot of gardening or rummaging the vending machines. Now, let's go to the quarterdeck. The quarterdeck is where the action happens, so to speak, whether that be manufacturing, building supplies, Ahí está la enfermería. keeping the power running, La showering cocina. the crew, feeding them. This is the domain of your engineering and supply divisions, and it's what keeps the ship running day to day. La división de ingeniería. Now, also, a starship needs a flight deck. La estación. This flight deck is where you'll scramble your fighters and launch all of your away missions. Away missions are a crucial method of gaining resources from the systems you'll be jumping to. And the last of the Catalina's main decks is the lower deck. Now, usually the lower deck when you start a run is largely empty. But as captain of the starship, we've built this out to our design. Vale, for the creo needs que entiendo que cuando tú empiezas la nave, la Carolina, creo que ha dicho que se llama, la Carolina está vacía. Entonces, como capitán, tienes que ir mejorándola y en fin, poniendo cosas a lo largo de la nave. Or starlight in a somewhat stable form called Jumplight. Jumplight is what will power your journey throughout the stars and hopefully to the Forever Star. There is so much Este último no lo he of entendido. the SDF Catalina, but also of Jumplight Odyssey, our starship adventure sim. And in the coming months, we'll be revealing more and more about this title. So please, wishlist the game. Y lo que no entiendes es de dónde sacas los recursos. Posiblemente cuando salgas de la nave
Posiblemente cuando salgas de la nave puedes acercarte a los planetas y coger recursos y entonces los traes a la nave y mejoras, los transformas y tal y los conviertes en lo que necesites para la nave y tal. Supongo que será algo así. Buongiorno, my fellow mobsters and culinary enthusiasts. Welcome to this grand fest known as Dawn Duality. I, your gracious host Dawn, am about to reveal all the culinary secrets of this madcap tycoon game. Now, picture this. You are the boss of the vibrant restaurant empire, calling the shots in the thrilling underworld adventure. Your mission? Run the show with the style and cook up daring schemes that'll have even the toughest meatball quacking on its sauce. But hold on to your fedoras, ragazzi. Got some cards in the game that'll make you question. ¿Qué somos, un restaurante italiano? Than a chef, pondering whenever pineapple belongs on pizza. When those questionable cards pop up, it's like adding an extra kick of spice to your lasagna. Things are about to get a whole lot crazier, my friends. Listen up, my ambitious pasta slingers. The more criminal activities are done, the harder your suit gets. The police will be sneaking around like a seagull eyeing for a seafood. Stay one step ahead of the boys in blue, my friends. You be the maestro of culinary and gangster empire, orchestrating a team, upgrading Mira, una referencia a Mario. Just remember, not everyone can. Entiendo que somos un restaurante italiano, pero digamos que se dedica a hacer cosas de dudosa legalidad. Supongo. I was acting. Supongo. Or was I? Advertise your joint. Reel in the hungry crowd and launder money you get from your gangsters. Just be prepared for the most unexpected surprises. Don't do it. Supongo que será así. Greetings, valued employee. Welcome to the Ringo Corporation. Es increíble la cantidad de juegos de estilo retro, Es alucinante, Es alucinante. Es alucinante. Todo eso, todos estos juegos están desarrollados por gente. Tiene que estar desarrollado por gente que ronda los 30, entre 30 y 40 años. Más joven es un poco justo. Más joven esta época le pido un poco justo. ¿Me estás llamando viejo? No. El concepto de viejo es muy relativo. Es muy relativo. Viejo, tiempo, es un poco... es todo muy ambiguo. ¿Y cómo sabes para qué es cada cosa? In your day job, you will sort samples. The quicker you organize them, the more money you will earn. But there's a catch. Your manager will change the rules and add complexity. We've tried to emulate the satisfaction of a job well done and the frustration of arbitrary tasks. You might be wondering what you'll do with all the money that you make. The Ringo desktop PC gives you access to the shopping catalog and pay-to-win games. But your first priority should always be your pets. As you progress El through each solitario. day, you will uncover the linear narrative through daily news, surveys, and state-designated chat companions. Along the journey, you will find a game world that responds to you in surprising ways. However, your routine will be disrupted when a group of rebels dissatisfied with the system invite you to question your place in the world and uncover the truth behind the samples. Buah, lo siento, no les estoy prestando ninguna atención. This is spoiler-free prologue for you to try on Steam. We can't wait for you to play Corp Nation. Thank you for watching. Work hard. Mucha suerte. Corporonation. El prólogo gratuito en Steam. Otro juego ochentero noventero. Hostia, esa es una referencia
Esto es de Regreso al Futuro. Esas son referencias a Regreso al Futuro. El tiburón y el monopatín volador ha sido en referencia a Regreso al Futuro. ET. Referencia a ET. Y habrá más referencias que no veo. Habrá más referencias que no veo. Kingdom 80s. Summer of Greed. Yo, did you see Crashlands 2? So excited, such great horror, and it looks like they really elevated the look and feel of their game from the previous game. Yeah, it's so colorful, the animations are better, the humor comes across super cool. And as a fan of the fighting game genre, I like what Yomi 2 is doing by elevating their game as well. I'm a FGC fan. I know you are. It's my world. For sure. Yomi 1 was really cool. And the card game is I was gonna say it's delicious. You know what I'm saying? If you like those titles, make sure to wishlist them on our Steam event page. Pre-order them wherever they're available. Xbox, PlayStation, Nintendo. Show them some love by downloading the demo wherever they're available. Quick reminder that after the Guerrilla Collective showcase, stay tuned, because we have our Publisher Spotlights showcase coming up next, where we are going to be showing you games from Tiny Build, Hype Train Digital, and... Me dicen que después de Guerrilla Collective van a presentar estos tres van a presentar juegos. Which is a really awesome game. I'm here for it. I'm glad that you are. Thank you. Thank you for being here for the game. I love it. Oh, hay un retraso esa palmada, ¿lo habéis visto? That are horrific. ¿O he sido yo? Parecía que iba con retraso el sonido. Downright hardcore. Now we're going to slow it down and get into our more creative, stylistic, and cozy bag to share some games where we get into all the feels as well as push the envelope on game design and artistic expression in ways they might not expect. I don't think they're ready. They are not ready, but we're going to get in and get cozy. Cozy, baby. Sí, un peinado tribal. ¡Qué peinado! Dinolov, la madre que me parió. Muy sutiles. Sois muy sutiles. Son tan sutiles como una cronoscopia. Sticky Business. Es un negocio de stickies. ¿Cómo se llama? Stickies, de pegatinas, ¿no? Es un juego que va de hacer pegatinas. Dios, por un momento he pensado que serían unos testículos. Por un momento he pensado que serían unos testículos. Oye, si vamos a ver, si están los pies sin los brazos, ¿por qué no pueden estar por ahí los testículos andando? También. Están en las distintas zonas, también están los ojos y todo, o sea, si no... La paloma se muere. What? ¿Qué cojones? Hostia, qué cosa más desagradable, tío, el movimiento de los dedos. Qué puto asco. Qué movimiento más desagradable el de los dedos. La madre que me parió. Este juego a un personaje de la familia Addams le encantaría este juego. Me resulta un poco desagradable el movimiento de la mano, ¿eh?
Un poco mal rollista. Había en el Zelda. En el Zelda Ocarina of Time había unas manos y que me daban miedo. Me daban miedo. Hay una demo en Steam por si queréis echarle un ojo. Welcome to the world of a Corby's cozy hike. You play as this adorable Corby on an unforgettable vacation. Along the way, you might stumble across Rusty, who wants to start an animal sanctuary. ¿Por qué eran tan bajo a veces? Let's mark our territory so that dogs that we've rescued can know how to find. Víctor, tenemos dos manos. ¿De qué te quejas? Sí, pero yo no muevo la mano como la mueve el videojuego, tío. Yo no muevo la mano así. Da muy mal rollo. Este juego me recuerda un poco a un juego. Me recuerda a a otro juego indie, así que tenías un personaje, eras un pájaro, pero no creo que sea el mismo desarrollador. Aunque no me extrañaría que si lo fuera, porque lo veo muy parecido. No me extrañaría que lo fuera, No me acuerdo cómo se llama el otro juego. Ni el desarrollador. ¡Super perro! Hostia, el perro, qué cabrón. ¿Cómo sube las...? ¿Cómo sube el... ¿Fuego para qué? ¿Para hacer una corriente de aire? Como en el Zelda. ¿O para qué? ¿Qué va a hacer? Ah, para prender fuego a eso. Ah. Ah, claro. Claro. Ha rescatado a no sé quién. Vale, no sé si lo he desarrollado del juego que digo, pero se parece, Se parece. Habla muy bajo, por cierto, esta gente a veces, Kickstarter. Ah, están anunciando un Kickstarter, vale. World Premiere. A ver. Gameplay de Perfect Dark. ...23 de diciembre de 1985. Ah, no es. Hostia, esas piedras, Ah, creo que sé qué juego es. Somos una empresa de mudanzas. O me he adelantado. Es el típico camión de mudanzas, ¿no? ¿O qué? ¿O le llamo? Ah, pues no. Can't complain, Frank. Now it's just one more day till Christmas. Tomás. And Meredith coming over. Ah, somos de correos. A ver, somos un... Season Greetings. Ah, Lake. Es de los desarrolladores de Lake. Season Greetings. No me acuerdo de qué iba Lake. No sé de qué iba Lake. No sé si eres un repartidor de cartas. No me acuerdo. ¿Qué ha sido eso? Ahora luego lo veo. ¿Qué es esto? ¿Qué somos? Tejones, ¿no? Eso eran tejones. Sí, son tejones, sí. ¿De qué es esto?
What? ¿Qué somos, ladrones? Pizza possum. Hey, I'm here to tell you about something a little different. ¿Quieres pasar tu vocabulario? Language learning, the new way to master languages without even realizing it. You start on Hombre, this un juego de big idiomas. grayscale island that looks really dull, dead, and lifeless. But then as you start to learn more words, color begins to sprout out from various places. Villagers move back into the island to give you more quests or just have conversations. You essentially go around picking up items, playing minigames, and learning words in order to bring color back to the world. Bueno, te enteras de un pijo. O sea, te está hablando ahí todo mezclado. Inglés, francés, español. Te enteras de un pijo. Oh, japonés también. Hagurashi. If you want to learn a new language but are tired of boring textbooks and 100-day streaks, then you need to check out Nountown Language Learning. The game features over 1,000 of the most common words and phrases you need to master, and you can learn all the major languages like Japanese, Korean, Spanish, and more. Once you've learned some japonés, new coreano y words, you'll gain español. access to a Y ton más. of minigames to test your learning. And when you're feeling a little more confident, there are 16 characters, each with their own Yo me lo pondré en personality español, you que can aún no lo practice manejo muy your bien. speaking with, free of the fear of messing up or getting embarrassed. Diary. Sanuki. Spoon. Spoon. Toretto paper. Toledo paper. Esa entonación es súper japonesa, Nountown is available to Toretto wishlist paper. right now on Steam, and is releasing this summer with console versions out in late 2023. Muy bien. Uf. Uf. Esto sí que es difícil, ¿eh? La madre que me parió. Tiene un estilo, tío, súper... Parece uno de estos juegos malillos que salía en PS1. Uf. Difícil. Those games La demo la lanzo para que te ahorres el so comprarlo. fun and cozy, very inspiring. Who wouldn't want to go skating with your homie Ollie the Frog or thumb Haye, your way what? through some ridiculous shenanigans with Super Adventure Hand? It looks like those classic N64 GameCube style games. Word. And the update to Lake looks super serene and peaceful. I just want to put on my mailman or mail woman Male person. outfit and deliver packages. So definitely check out those games on Steam, wishlist them, follow the developers, and support all the work they put their hearts into. Definitely support those devs. Keeping with the pace from the last segment, we are going to get into some narrative, story-driven games, starting with an adventure puzzle game that is charming as it is beautiful, and get into some cyberpunk noir with an update from the team developing Nivalis. Let's go. A ver. I'm bringing a basket of baked goods to my family.
Víctor, dime. She's not doing any of the things we told her to do. We couldn't have been more clear. She's supposed to be enforcing martial law. You're sending me to jail? I'm a children's ¿Qué es una aventura gráfica? magician. Increasing my sphere of influence. The princess goes missing, and all of a sudden there's a no goblins order. Faltan 3 días para... 3 horas para el... Para el domingo. Para el showcase. Bueno, antes de esta mañana. Mañana... Yo creo que el evento de mañana va a estar guay. El Summer Game Fest va a estar muy chulo también. I am listening. Did you forget I was here again? What? Of course not. Who the hell is that? Okay, Lil, you got this. The day of the royal wedding approaches, but a change is coming. Tiene pinta de ser un juego de aventura gráfica. I know you couldn't resist the chance to place an illegal sports bet with the old pal Fredo. Welcome to Garby's Emporium of Wonder. No lo sé, no sé si es... I did not slay 90 ballerinas to be denied entry by some freckle-faced babe. I don't want to be rude, but you seem, well, pretty baked. Mira, hay una espada ahí detrás que es una referencia a Final Fantasy VII y a Zelda también. Esta es la espada mortal de Clud y la espada maestra de Link. Xbox One. No han puesto Xbox Series. Pero bueno, saldrá en ambas. Es para todas las plataformas. Starts and ends with a girl too small and inadequate for that world of ash, tar and coal where she was born. Remodere. Me suena un montón Remodere. Desarrollado por Lita y no sé qué machine. En colaboración con esos. ¡Se la han comido! Dios, es una animación Disney, ¿no? Cuando Disney hacía buenas películas. Dios, un búho asesino. Yo no me fiaría de eso, Yo no me fiaría de este señor. Buah, este me ha recordado al malo de Tierra y el Sapo. Creo que aparece de una forma algo similar o... También tiene un sombrero. Hostia, tío, nos han convertido en un puto ratón... En un ratón, digo, en un conejo. Bye, Sweet Carol. Nos han convertido en un conejo. O en una liebre. ¿Cómo se diferencia un conejo de una liebre? Las orejas de la liebre son más largas, ¿puede ser? Las orejas son más grandes, ¿verdad? Las orejas de la liebre, no lo sé. Creo que sí. Y las patas. La liebre tiene más largas las patas y las orejas. Vale. Es que no sé la forma de... Elden Pixels. Por ahí. Está ahí. Ok, Forrunner, pues que disfrutes y se te pase rápido. No vayas así, hombre, ve con ganas y así pasa más rápido el tiempo. Pasa más rápido el tiempo. Demo el 19 de junio. Neon Doctrine, Mitsu Mountain Studio, Misty. Son chinas. Jenny Yu y Marina Ma. Double Blind.
He vuelto, joder, qué rápido, que trabajo más. ¿Y te quejabas? Joder. In this game, players will have to solve the mysterious murder of the star magician before the circus has to be Vale, calmed by tenemos the que resolver un misterioso asesinato. As we say in the game, it's like a Cinderella story, but instead of chasing a princess, we are chasing a murderer. Pensé que eran waifus. Adiós. The idea of setting the story in a vintage circus came to us because we felt like it gave us a unique aesthetic. It will help us design memorable characters because they each have their own role related to how they perform in the circus. And also our characters have their own color scheme to go with their personalities and also their own background stories. In this game, you will play as two different characters. A detective that has been ¿Qué era el test de Turing? Me suena mucho eso. ¿Qué era? ¿Qué era el test de Turing? Me suena un huevo. The player will have to switch between these two perspectives to eventually piece things together and come to a conclusion. In this game, we have a system Para averiguar si es una inteligencia artificial. Ah, vale. So with every information or item you collected, you can use them either to inquire or to contradict. What I love about A mí no se me puede hacer ese test. ¿O sí? Igual no soy real, igual soy un avatar creado por una inteligencia artificial tan avanzada que no sabéis diferenciar entre si soy real o no. En realidad estáis hablando con una máquina. Vale, este es un juego de aventura, sí. Este sí es un juego de aventura. Esto es una aventura gráfica, no un juego de aventura, una aventura gráfica. Esto sí. End of turn. ¡Hostia! Hostia, ¿así murió así? Death Trick. ¡Yee! ¿Quién soy? Joder, otro personaje que ha perdido la memoria, tío. Me cago en la... Dios, qué cantidad de juegos en la que pierdes la memoria, Bueno, tampoco ha habido tanto, la verdad. Soy un exagerado, tampoco ha habido tantos. ¡Oh! Hostia, qué hijo de... Somos nosotros. Somos nosotros. 3 minutes to 8. 3 minutos para 8. Es eso, ¿no? 3 minutes to 8. 3 minutos para 8. Hi, I'm Marco, creative director at Ironlands. Today I'm taking you behind the scenes of Nivalis, the cyberpunk slice of life sim we are developing. Nivalis, un juego de Cyberpunk que están desarrollando. Here we are in Paris at Mocha Blast. ¿Y ese traje de motion capture? De captura de movimiento, tío? Every morning our actors, es para un juego 2D. Had to be prepped with markers that the Vicon system cameras can detect at up to 2000 frames per second. Characters play a vital role in the game. Your staff, the guests that come to your noodle bar, corporate security, gangs, and all the other people that you meet in the city. They all have their life, and we want their animations to be as true to Me life. sorprende muchas veces cómo se usan la captura de movimiento, pero sin embargo después cuando lo llevan a un PC, muchas veces, aunque usan captura de movimiento, cómo se sigue viendo artificial y falso el movimiento. Supongo que será por la calidad de la captura de movimiento, también dependerá del modelado del personaje. Supongo que será un poco de todo. Nivalis is a city that stretches from the ocean to the clouds. The entire city is flooded.
crumbling from the Tiene pressure rollo of pixel thousands art, of buildings rollo pixelado. stacked onto each other over hundreds of years. The Valley residents call it their home. Our motion capture allows us to form more complex interactions with characters, as you make friends, enemies. Pero bueno, es una forma de ahorrar tiempo, claro. Usas una captura de movimiento y te ahorras el... entiendo que ahí el ahorro tiene que ser bestial de tiempo de animar un personaje. Claro. Thank you for joining me on this little tour behind the scenes. You can wishlist Nivalis now on Steam and the Epic Game Store. Okay. So, Justin. Yeah, Jay. I bet you didn't know what was about to pop off next. I definitely do not. What is that? What is popping off? I don't know if you're ready for it. You got me in anticipation mode. It's time for the final free key grab! Oh my god, final key grab. Everybody grab your picture-taking apparatus, or apparati, and snap a picture of the QR code on your screen for an opt to grab your keys. It's time for the final free key game drop. Yes, get your opportunity. Don't let your ops get the opportunity to grab those keys. And to match that energy, we're going to cap things off with the GC23. We're turning the dial up to 10, getting into some action-adventure titles that will push your bonnet all the way back and blow your slides off your heels. We have a few big exclusives, including a new Grime reveal and a cuddly Carnage-style update from a GC alum. Let's go. I will escape at any cost. Somos un furro. Somos un furro peleón. Un furro que da patadas. Somos un zorrete. O una zorra, no sé. Oh, hostia. Hard Abyss. Vale, somos mitad humano, mitad zorro. Red Art Game. Holy crap. Cap. Dios. Este, por ejemplo, no me gusta. Ah, tienes que hacer el mismo dibujo que había afuera. Promenade. Promenade. Perdón. Tío, parece... One Punch Man. Parece Saitama con pelo. Parecía. Esto es... ¿Sabéis lo que parece? Parece una cinemática hecha por los que hicieron la cinemática de... Joder, tío, ¿cómo se me olvidan los nombres siempre, coño? Del juego este de roguelike. Hostia, qué guapo, ¿no?
Nocturnal. Ya disponible en todas las plataformas. Ya disponible. La cinemática creo que lo han hecho diría que lo han hecho la de los de... Sí, no me acuerdo el nombre. De verdad, me pasa un montón, de verdad. Gatling. Ah, un juego de peleas. Dios. Dios. Uf, qué raro. Uf, las animaciones, qué raras, Uf. No sé. No sé cómo puede estar. Coreapt. No sé exactamente qué ponía. Coreapt. Este no somos nosotros. Nosotros vamos a ser este. Lo que hay dentro. Ah, pues sí, somos el... Pensaba que iba a encontrar... Que encontraríamos un animal y nosotros y nos cuidaría. Sí, somos el gato. Un Metroidvania. Un Metroidvania. Mejoras disponibles. Joder, tío, pero no me enseñes todos los poderes, cabrón. Te nos está enseñando todos los poderes. Crypt Custodian. Somos un gato con una escoba. Dando palos. En 2024. Perdón. Dios, este es el juego de... Buah, este juego se presentó hace ya un par de años, Si no fue el año pasado, fue hace un par de años. El juego este de skate de gatos. Sí. Estaría guapo un remake de Blinks, Sí, este se presentó el año pasado hace un par de años, Sí. Dios, un hack en slash de gatos donde matamos unicornios. Pero es un remake de Blinks. Estaría muy guapo un remake de Blinks, la verdad. Un remake con... Aparte un remake con modificaciones y tal. O un reboot incluso. Estaría muy guapo. Con el concepto de rebobinar y tal. A día de hoy pueden hacerse cosas guapísimas. Tienen la cabeza muy grande, ¿verdad? Creo que tienen la cabeza muy grande. Creo que tienen la cabeza demasiado grande. Uf, un juguete de Toy Story. Joder, chaval. Beer in a box. Es un osete. Dios, cuántas luces tiene este juego. Oh. Hostia.
New Free DLC. A New Brutal Reality. Me suena este juego. Me suena. Me suena lo del personaje. El personaje este con la cabeza así de vacío me suena. Pero no... Ni Endless Progression. Sí, me suena. Pero no me llama la atención. No me llama la atención. Grime Tinge of Terror. Tinge. Hombre, tengo Way Forward. Estos son los de la... Ah, no. Creo que estos hacen un juego de plataformas bastante conocido. Pero no, este no es. Es un juego, es un beat'em up, ¿no? Un beat'em up parece. Mira que llevan anunciado juegos, sí, ha anunciado un montón, la verdad, Ha anunciado un montón. Y aparte un buen ritmo, Pueden gustarte más, ha habido un pelín de broza, había algún que otro juego un poco tal, pero en general, para gustos colores y... ha estado bastante bien, El ritmo que han tenido constantemente. Solo parones de un par de minutos, 3 minutos para... Muy bien. Dawn of the Monster Arcade Edition. Yo, Corrupt is looking right. The whole fighting game season is gonna be right. It's the my dawn decision. of the Monsters DLC looks super crazy. That looks so dope, and we've been following Corrupt for a long time. ¿Terminéis ya o vais a terminar con otra? Showing Gory for the first time, and it's come such a long way. Con alguno As a más. big fan of Grime, which has been doing those numbers, I know this game is going to be blowing up. Si es que dura 2 horas, That's our show, everybody. Vale. So many great games and Ese ha sido el vision. show. Thanks for watching and supporting the games, devs, and the development culture in general. Be sure to check out the events page on Steam where you can learn more about all of the up and coming games on the show, play some of the demos, wishlist the games that you'd like to get notified about when they're available. Definitely. Por mí, por ejemplo, podría haberle presentado solo la chica. Por mí. It helps. Be sure to stay tuned for the Guerrilla Collective Publisher Spotlights coming up next, where our friends Freedom Games, Hype Train Digital, Tiny Build will be showing their latest wares and situations. Awesome stuff. Tomorrow, if you're in LA, we'll have over 40 games that Mañana. Mix in-person showcase, which will feature Mañana el Summer Game Fest también va a durar 2 horas. Y ahí sí espero anuncios. A ver, no espero bombazos, pero joder, puede haber anuncios y cosillas muy interesantes. Muy interesantes. Gameplay de Alan Wake 2, gameplay de Hellblade 2. Puede haber cosas muy guapas, en él. Y algún anuncio así un poco sorpresa. Sí habrá. Mañana es un... No, hombre, a tanto no. Oye, pues oye, no es descabellado que salga de The Stranding 2, No sería descabellado. Si no sale mañana, también saldrá a finales de año en los Game Awards. Al fin y al cabo, como el evento lo presenta la novia de Kojima, ambos eventos, en alguno de los dos puede salir. Once again, we have to salute the developers, all of them that have contributed their games, their resources to make this whole thing possible. And thanks to our team, Abe, Travis, Gracias al equipo y a todos los desarrolladores Timmy, que hacen todo esto Joel, posible. Big Bite, you guys and gals and everyone for tuning in. You are all awesome. Big shout out to you and thanks for joining us. Make sure to follow the developers you like through their socials. You can find the games on the Media Indie Exchange website. Check us out on Twitter at Guerrilla Collect and everywhere Muy bien. at Guerrilla Collective as well. And I like to say Muy as bien. well. Ha sido muy ameno, la verdad. Pensaba que iba a ser peor. Sinceramente, pensaba que iba a ser peor. Pensaba que iba a ser el típico
show con indies chusteros y demasiada charla. Al contrario. Pueden gustarte más o menos lo que ha habido, pero los juegos generalmente han sido interesantes para todos los gustos y tal, y sin mucha cháchara. Head of the Mix, Media Indie Exchange, Black Voice in Gaming, one of the advisors on Black Game Developer Fund. We're out. Peace. Y ahí estaría. Este es el Guerrilla Collection. Ahora, creo que justo ahora van a presentar, a ver, ¿cómo se llama? El Guerrilla Collection Website. Ahora, dentro de 3 minutos, empieza una cosa que muestra estos 3. Hay 3 o 4 editores que presentan unos juegos. Y después ya es y después ya es otra cosa. Voy a mear, por eso para ir a mear, ¿vale? Ay, Dios bendito. Dios, qué ganas de mear tenía. Uf. La madre que me parió. Esto igual durará media hora y ya está. Igual con los 4 con los 4 editores, con los 4 juegos que presentan 3 o 4 juegos. Si estoy en lo cierto. O igual, no sé cuántos presentan. What is up, peeps? We are back. Coño, el mismo. I am now rocketed in my soft clothes in the Mix studio. Once again, I'm your host, Justin Woodward, co-founder of the Mix, fresh off the Guerrilla Collective. Welcome to the Mix Publisher Spotlights, where we partner with some of the most amazing indie publishers we have had the honor of working with over the years. And they have teamed up with us to drop some amazing trailers and sneak peeks of Tío, te juro que he pensado lo mismo antes. He pensado lo mismo en el evento de antes. Cuando movía así mucho las manos, te juro que lo he pensado también. Hype Train Digital, and of course, Tiny Build. For context, a lot of you not only like playing games, but also like to know how the cake is being baked. And guess what? Being a baker is definitely challenging. You have to chef up the art, mix it with design, sweeten it up with music, stir in some es el rollo, sound bro. design for some tasty Será la costumbre de mechanics so rapear. it comes out of the oven fluffy, fun, and tasty.
If you want the recipe to stick, you need a few chefs that will market your game, spark up a community, and put that bad boy in the bake shop window. For creative developers who are focused on the artistry and craftsmanship of making games, they need assistance to help get their art into the world. That is where publishers come in. Buah, para poner ahí la máquina de X-Men habrán pagado la licencia, ¿no? Cuidado que si no Disney te denuncia. But they can also sous chef the production, marketing, and distribution in order to make their game successful. The publishers in the spotlights today are foodies for games and game development, have a knack for understanding the developer's vision in order to capture an audience and give their game the best shot of having a successful launch and prolonged sustainability for their studio. If you want to check out these games, most of them will be available on the Guerrilla Collective event page. For demos, you want to wishlist them on Steam. Los juegos que entiendo. Los juegos que se van a presentar aquí van a tener demo en el Guerrilla no sé qué, en la página de Steam. Creo que la has puesto tú antes en el Discord. Let's get started with the spotlights with the team who has been making moves and hustling in the indie space for years, with titles that range from strategy, RPGs to bullet hell shooters. The team has helped bring such titles as Godstrike, Dreamscaper, Coromon, and Dark Deity to life, as well as like thousands of other indie titles. Freedom is ya really estás hablando demasiado. Working with devs fresh off a Ya estás hablando Kickstarter, demasiado. helping seasoned devs reach their next level. They have some exciting things to share with you, so let's get free with Freedom Games. Ya, right. No sé por qué tiene gorra, la verdad. What's up, my good people? My name is Destiny, and I'm one of the marketing managers at Destiny. Mi nombre es Destiny. Pero ahí falta una I, no es con dos es. Ah, podría hacer un comentario, pero me lo voy a ahorrar. Podría hacer un comentario, pero me lo voy a ahorrar. This is going to be incredible. It's going to knock your socks off. So sit back, relax, and enjoy the show. Otro juego de gestión de recursos. El directo es del Bronx. Nah, no podrían. Bueno, no digo nada. No digo nada. Iba a decir que no podrían, porque les habrían robado todo el material. ¿Se llama QWERTY el gato? Creo que se llama QWERTY, Creo que voy a QWERTY. One Lonely Outpost. Early Access tal. Ok. Un juego de gestión. No parece basura. Ecos del de Plum Grove. Uf. ¿Sabéis el problema de estos juegos? Cuando los puestas así, primero, no me resulta muy atractivo el estilo artístico el rollo de que parezcan maquetas, no me termina de gustar generalmente, muy generalmente no me termina de gustar. Y cuando juntas eso con una música demasiado tranquilizadora, demasiado tranquila, demasiado así como... Sí, como esta, es que si me pongo a jugar un juego así, me quedo sopa.
O sea, me duermo plantando los tomates. O sea, tiene que ser una música, un ambiente tranquilo, pero... rollo, la naturaleza y tal, pero como me pongas música para sobar... O sea, es que me duermo. Bienvenidos a Sack Sugar, Azúcar Sack. Otro juego de gestión. Vale, aquí tenemos un restaurante, parece. Y tenemos que darle de comer a gente. Cooperativo. De uno que otros jugadores. Crea tu propio mundo. Ah. Elige tu estilo. Nube. Nube. Coño, otra vez el juego este, el de antes. Set within treacherous mines filled with darkness, dangers, and above all else, loot. As a newly recruited dwarf in training, your essential duties will see you scouring the deepest, darkest mines for anything of value. Tin, gold, maybe even treasures of Este juego, tío, tiene algo que no me parece... Tiene algo, sobre todo en los movimientos, que es un poco tal... No sé qué es, la verdad. Assuming you make it back alive, you can use your new resources to upgrade every element of your gear. Puedes usar los recursos para mejorar tu equipamiento. You can also exchange loot for skill points, increasing how hard you can hit, how far you can throw, and how much. Hay puntos de habilidad para mejorar el tema de farmeo, parece. You'll be able to relax in your quarters. Upgrade your living quarters with a huge array of wallpapers, rugs, carpets, paintings, even new cushions. Pues puedes mejorar y decorar tu casa. Este es el mismo vídeo de antes, es el mismo. Es literalmente, es exactamente el mismo vídeo, no es lo mismo. Los movimientos me parecen horribles. Los movimientos. Supongo que irás mejorando el martillo para que el martillo rompa X material en vez de un golpe a dos golpes, o sea, en vez de dos golpes a un golpe. One wrong boot could cost you your life. Me parecen horribles las animaciones. From sandbox titles such as Minecraft and Stardew Valley to rogues such as Diablo and Borderlands, I wanted to include as many secrets as possible within the environment. From puzzle dungeons to obscure items that would make players come together to solve and build a sense of community. The experience is constantly evolving, and I look forward to raising up our battle mallets together very soon. Sí, ponía Valve lo ponía porque es de Steam. Otro juego de gestión. La madre que me parió. Hostia. Coño, con la cría. Madre mía, como corta. Pero esta al menos tiene un poco de... Tiene un rollo visual chulo, ¿eh? Tiene un rollo visual, parece guay. Everholm. Dios. Madre, ¿y ese pelo? Tiene un rollo... No sé qué... ¿Cómo decir? Tiene un rollo... No sé. Está chulo el personaje, tío. Venganza o no sé. Oh, tío, ¿puedo enterarme del juego? ¿Puedo enterarme del nombre del juego? ¿Puedo enterarme? Joder. No me da tiempo a ver el nombre. El personaje ese, con el pelo negro y amarillo y... ¿Amarillo? Negro y rojo. Es... Me ha recordado a Fire Emblem. Amarillo, ¿verdad?
De hecho, es que seguramente está inspirado en Fire Emblem este juego. Lo acabo de pensar ahora, ¿eh? Pues el juego se inspira en Fire Emblem. Porque los turnos, las fases por turnos de fuera, estas de por huecos, por bloques, es de Fire Emblem. Creo que Fire Emblem se juega así. Esto no, eso creo que no, pero esto sí. Dark Deity 2. No conocí en el primero. Moving from our very first game to a sequel is such a different process. We know Charles we have más. to attack it with a completely new mindset. Knowing what went wrong, what went right, it allows us to approach the gameplay design in completely new ways. Having 54 player classes that really change your units, and we wanted to go even further with the classes this time. We're adding terrain effects, there's a roguelike mode, a ton of enemy classes, and completely changed progression ¿Y en qué momento? game. But the core of Dark Deity 2 will still be recognized. Joder. You take a cast of characters Saxon. that you can really connect with, who aren't necessarily the strongest to start out. And you Ah, fight cada with them, personaje puede tener un rol make distinto. them your own until they're incredibly powerful. You've gone suddenly from fighting a couple bandits to calling down meteors. ¿Sabéis? Eso es una cosa que no me termina de gustar muchas veces, tío. A veces no me termina... Como que cuando todos los personajes pueden ser cualquier cosa, es como... Hostia, esto es muy rollo Don't Starve, ¿eh? Este rollo es súper Don't Starve. Towns and cities for different cultures, decent citizens, and other folks. Here, honest and hard-working people always get what they deserve. Peace is what we all want. It's on everybody's mind and soul. So, gaze upon my eyes. Que, por cierto, no sé si la gente de Don't Starve habrá hecho algún juego más. Es un juego que tuvo mucho éxito. The god of Zantrar, and I say, oh, please help me, please. Good Heavens. Juega solo o con amigos. Si tienes. Crea tu propia ciudad. Un juego de carticas. Piensa diferente, sé inteligente. Y crea tu propia Vertical Kingdom. Así, tu propio reino vertical. A lot of people ask me where the concept for Critter Crops came from. And like many games, I tell them that Critter Crops started as a college project. Then from there, after I chose to share it with the world, it became something more, and I decided that I would try my best to incorporate my favorite pieces of video games into a cozy experience. And that became pretty challenging when I started bringing in the core elements of the game, like RPG elements, class Las animaciones están muy chulas, las animaciones. combat even was a pretty bold choice to include in a cozy game. And it's one of those things that I feel really separates Critter Crops from other farming games. It's unique. It has its own flavor of what cozy actually means, and that's pretty special. And the reason Es for un it juego de was purely gestión because I también. was trying to make the game that I want to play. Tiene tintes The de gestión. story of Critter Crops is a pretty emotional one. I wanted people to understand not only the main character, but the other characters that exist in this world, and really find someone they can relate to and choose their favorite people, build their world the way they would want their magical world to be. So my hope is that by the end of the game, everyone will have this harmonious, amazing place that they have built on their own from hard work, dedication, and loyalty, honestly. So I hope everyone that plays Critter Crops has a wonderful time. Critter Crops. Critter.
March of... no sé qué. Ocho nuevos personajes, o sea, es un juego ya anunciado. Una nueva armada. Beatrix. Moral. Nuevo juego plus. Symphony of War Legends. Symphony of War Legends DLC. Airship Kingdom Advent. Blink of an eye, everything was forever changed. Yet mankind persevered, harnessing newfound powers. They survived. Va a salir este juego antes que el Skull and Bones. ¿Qué os apostáis? Una historia que descubrir. Exploración de mundo. Vale. Desarrollo industrial. Qué raro, tío. Solo vuelan los barcos. No hay más tipos de naves voladoras. Invierte en herramientas y equipamiento para mejorar tu barco. Adquiere... no me sale la palabra. Crea y compra mejoras y equípatelas. Personaliza tu barco. Prueba distintos barcos y configuraciones. Joder. Y prepárate para combatir en cualquier momento. ¡Dios! Guapísima la nueva película de Piratas del Caribe. Online PvP. Airship. No lo conocía. And that's a wrap, ladies and gentlemen. Thank you so much for sitting with Ya us, está, eso ha sido. watching some dope trailers, Ha sido eso. interviews, and getting to know a little bit about our developers and what it takes to make an indie game. Again, I want to give a shout out to the Guerrilla Collective, the Mix team, all of my fam at Freedom for taking the time out to put this together because it has been an amazing Dios, los Funko Pop, I hope you found something you like. Los Funko Pop, el cáncer del mal gusto. Qué cosa más fea los And Funkos. if you did, make sure you go over to our Steam page and what is it? What do we do? Creo que hace unos meses vi una noticia de que los Funko estaban en... La empresa de que fabricaba los Funko estaba en una crisis absoluta y estaba buscando la forma de deshacerse de ellos o algo así. Me suena haber visto algo al respecto. Y digo yo, joder, ya han tardado, la verdad. Ya han tardado. Anyways, thanks so much for joining us. Have a great summer and happy gaming. Arigato gozaimasu. So many dope games. Thanks to Freedom Games for sharing their latest and greatest. Our friends at Hype Train Digital are a team who has supported the mix and developers for years. Hola, Justin. They were founded in 2015, repping 10 toes deep Perdón, in the industry. No es que me esté aburriendo Games tú. such as Breath Edge, Such Art, Stone Shard, There's No Light, Black Book, and many, many more. They have some up-and-coming titles that you definitely want to shake your caboose to, honk your engine for, and without further ado, ladies and gentlemen, check out the latest from Hype Train Digital. Ahora que es otra editora. Exactamente, vale. Vale, ya entiendo. Son tres editores, creo, son 3 o 4 editores y entonces han presentado primero el primer editor ha presentado sus juegos, ahora es los juegos de IP Train. Dear adventurers, welcome aboard the Hype Train. IP Train Showcase. As an indie game publisher, we are thrilled to invite you on a remarkable journey through the rich tapestry of our released and upcoming titles. No tickets needed. Just sit back and enjoy yourself. Ese quiero verlo, ese quiero ver un poco más. Los movimientos están muy chulos, Void Train.
Void Our Train. first stop takes us deep into the surreal realms of Void Train, a game that has just embarked on its own captivating journey of development. After launching Void Train in Steam Early Access last month, the dev team has been focusing on improving the general game experience, but expect new content such as improved character generator and new Void creatures very soon. You can learn more about our plans in the development roadmap on Void Train. Hay algunos juegos indie que me parecen sorprendentes, ¿eh? O sea, que siguen teniendo un rollo indie, pero dices, hostia. And now we approach Storm Edge, an upcoming action roguelite game that invites you to embody the extraordinary powers of a gifted mage. Let's have a closer look at this one. No lo sé. No lo sé. No sé si me gusta. Creo que no. Tiene cosas que... El dibujo está guapísimo. El dibujo está guapísimo. El dibujo está muy guapo. Hello everyone. I'm Liuba, a producer from the Hype Train digital development team. We're currently working on an exciting project Akatori. called Akatori. Akatori is a Metroidvania slasher platformer that will transport you to a world of captivating pixel art and an engaging storyline. Prepare to embark on a thrilling adventure alongside Mako, a young girl who sets out to save the world from imminent destruction. Our journey with Akatori began in 2020, and ever since we launched the Steam page, we've been sharing mesmerizing game GIFs on various social networks, such as Reddit and Twitter. The response from the gaming community has been overwhelming, with tremendous interest shown in Akatori. Empezaron a desarrollar en 2020 y he visto un fuerte interés para el juego. Solely through our social media efforts. These numbers have instilled confidence in us, reinforcing our belief in the potential of this project. In 2021, no está we mal, participated in the no está Guerrilla nada mal. Collective Summer of Gaming Showcase and had the opportunity to present a trailer of Akatori. We also conducted a closed test of our first demo version within the game's Discord community. The invaluable feedback we received from the community helped us reshape the direction of Akatori's development. Since then, we've expanded our development team, switched game engines, and overhauled gameplay mechanics and visuals. We're now hard at work creating a brand new demo version, which will be ready very soon. Alongside the demo, we plan to launch a Kickstarter campaign to further grow and engage the Akatori community. And that's not all. In the upcoming months, we'll be unveiling additional exciting features, introducing you to intriguing characters, and showcasing the vast world of Akatori. Eso último no lo he We're eager to entendido. bring this unique Metroidvania slasher platformer to life, and we're thrilled to have you join us on this incredible journey. Están muy chulas, las Stay tuned animaciones for del more personaje están muy updates, chulas. And together, let's make Akatori a Están muy chulas las remarkable gaming animaciones. experience. Thank you for your support. Rune Colosseum is a gladiator battle A ver este. It combines elements from deck building, fighting, and roguelike games. Experiment Es un roguelike. and weapons. Pues esto tiene... Me gusta el rollo visual me gusta, me recuerda... Challenge the champions. Darkest Dungeon. Pick a character. Están chulas las animaciones, And enter the deadly tournament. Vale, ¿tú haces abajo algo? ¿Puedes hacer algo? Es que no entiendo. ¿Te equipas las cosas? Wishlist Rune Colosseum today. Rune Coliseum. Me llama la atención. Me llama la atención We este hope juego. your spirits remain high, for we have now arrived at Outbreak Outbreak Island. Island. We must urge you to stay vigilant. This place may have a certain charm, but it is far from the friendliest destination. Hello. Today, we will slightly the veil of mystery Joder, on el agua. Outbreak Island. In the morning light, everything looks quite cute and friendly. But ¿Este that's es el just que for hemos now. visto antes? No. No. Every day, we do something on our farm. And although you will be able to conquer new buildings for development later,
this house with a cozy garden and workshop will remain in your heart for a long time. Here, the player can experience all the delights of farm life, growing vegetables, taking care of the territory, repairing greenhouses, and strengthening fences. Invernaderos. The workshop in the backyard will help with this, but everything needs resources, which means it's time to head to the sawmill. The game offers the ability to drive a car and transport goods and building materials. At the sawmill, the hero cuts logs into planks and assembles everything needed in the workshop. But electricity on the island is only ¿Y cuál es el fin? So our hero seeks alternative ways to solve the problem. ¿Cuál es el fin? Sometimes, the most interesting things are just around the corner. The locations of Outbreak Island hold secrets and valuable loot. Vale, que habrá secretos ocultos. Ahí, vale. Habrá loot. ¿Qué sería loot en español? Sería. Sí, objetos, yo qué sé. Sí, objetos, recompensas. Outbreak Island is a unique game that allows players to immerse themselves in the atmosphere of survival and self-development. Here, you will find interesting tasks, diverse locations, and a unique atmosphere. Join us and try to pass all the challenges on your way to survival on Outbreak Island. ¿A qué ha disparado? ¿Ha disparado a la nada? Hello, Gatekeepers. I'm George from Gravity Lagoon Studio. Gatekeeper. And I'm here to unveil our game, Gatekeeper. ¿A ti que te gusta el tema este de la gestión? Igual te mola. No, parece que no hay construcción en plan una base y cosas así, pero parece que tiene algo de gestión. Vale, esto tiene pinta de ser otro roguelike. Earlier this year, we released Gatekeeper Eclipse, a demo that received massive support from over 100,000 players. Your feedback was invaluable, allowing us to refine the gameplay and mechanics of Gatekeeper. In Eclipse, you had 2 game modes. Nowhere vale, es una expansión, Aurora. es un DLC para you had to fight off waves of enemies aiming to destroy planetary gates and steal the heart of time. And in Aurora, your goal was to protect obelisks and open portals leading to challenging boss battles. You could choose between 2 unique characters, Hybrid and Nidum. Hybrid specializes in ranged attacks, utilizing 4 active abilities like External Bios, which bounces off enemies up to 20 times. Nidum, a melee hero, wields fiery vortexes with skills like Circular, dealing devastating damage to anyone it touches. Uno de estos personajes, uno se centra en ataques a distancia y otro se centra en ataques media corta distancia. By popular demand, we've added online co-op, letting you team up with friends as fellow gatekeepers. Face tougher enemies, experience enhanced abilities, and enjoy a rebalanced gameplay. Unlock character progression, discover new locations, and brace yourself for an even grander adventure. We're also introducing 2 additional characters in Infinity. Pandora, who can be described as a nuke mage, and Bastion, a melee tank. They join the ranks, offering fresh gameplay styles and expanding your strategic options. We, Gravity Lagoon Studio, que meten 2 personajes nuevos, ¿no? ¿Entendido eso? Thank you for your unwavering support as we embark on this extraordinary journey together. Stay tuned for Gatekeeper Infinity, where the fate of the universe lies in your hands. Qué importante es la imagen, ¿eh? La imagen es importantísima. La imagen es muy muy importante. La imagen es con lo que llamas la atención también a la hora de. Es muy importante. La imagen del juego. Quasimorph. Esto me suena. No puede ser porque es nuevo, ¿no? Sí es nuevo.
Es que hace poco vi un juego que me ha recordado mucho a este. O sea, este me ha recordado mucho al juego que vi hace poco. Que he pensado alguna vez, ¿sabéis? He pensado alguna vez pasarme los Metal Gear originales. He pensado alguna vez pasarme los Metal Gear originales. Pero no sé cómo habrán envejecido muy mal, pero bueno. Pero son... Sería como jugar un juego indie actual. Buenas, Julián. No sé cómo he acabado por aquí. Pues si no lo sabes tú, imagínate yo. ¿Qué tal? Wasimorph. Vale, este lo han mostrado antes ya. Este es el juego en el que ha pegado el morreo a la cabra, ¿no? Al cerdo. Sí. El juego de gestión y tal. ¿Era de gestión? Sí, ¿no? Ahí recoges recursos, sí. Sí. Me recuerda un poco... hay un juego que jugué que no me acuerdo cómo se llama, joder. Hay un juego de recursos de este estilo que tenías como islas a los lados, ibas recopilando dinero y comprabas las islas. ¿Qué tipo de juegos se estiran por este canal? Pues no sabía decirte la verdad. Ahora mismo estoy con Diablo 4, por ejemplo. Diablo 4 me gusta. God of War Ragnarok, por ejemplo. God of War en general. Algunos FPS como Halo o Call of Duty. Hablo de campañas, ¿vale? ¿Qué más? Aventuras, indies también, juegos indies. ¿Por qué te ríes? ¿Qué te ríes, puto? Generalmente juegos con campaña, generalmente. También me pasó hace poco el Zelda, el Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom. Journey concludes here, but don't you worry. It will continue as our games come out. We sincerely hope that you have enjoyed every moment as much as we have. Don't forget to add the titles we have showcased today to your wish list and follow us on social media to stay up to date with all our latest developments. As we disembark from the hype train, we wish you a safe and enjoyable journey on your own. Hay unos juegos de gestión que me gustaría jugar más o jugarlos, pero como son juegos que hace falta bastante tiempo, pues invitan tiempo de juegos con campaña, al final nunca los juego. ¿Cuánto dura este evento? Pues igual se alarga hasta las 3 horas, pero ten en cuenta que el Guerrilla Colectiva ya ha terminado. El evento de Guerrilla Colectiva ha terminado. O sea, esto es como otra cosa aparte. Que hay 3 o 4 editores que presentan sus juegos. Que supongo que lo presentarán en... No sé, a lo largo de otra hora. Relleno, vaya. En parte sí. En parte sí, porque están mostrando varios juegos que han mostrado ya en la primera parte. Ahora ya es en la tercera editora, ¿verdad? Sí. Estos son los terceros editores. Que creo que eran 3 o 4. Creo. Tiny Build. Creo que esta gente ha desarrollado... We have got heaps of fun announcements today, from game reveals to free demos, and some interesting news about indie gaming's most prolific homeowner. Mañana haces el Summer, sí. Mañana aquí a las 9, bueno, estaré antes. El show empieza a las 9, estaré antes. Mañana sí. Por supuesto. Hombre, he visto que me ha sorprendido, este evento me ha sorprendido. Pensaba que iba a ser peor y ha estado genial. Así como juego indie y tal, me ha sorprendido.
Pero el Summer Game Fest, por supuesto. Por supuesto. Los 3 eventos que más me importan, bueno, 4 tal vez, son el Summer Game Fest, el Xbox Showcase, el Future Game Show, creo que se llama también, y después pues conferencias sueltas como la de Capcom, también puede ser interesante. Y Square, que también tiene una conferencia. Filtrar algo el amigo de Jeff antes de... Hombre, ya no lo creo, ¿eh? Ya a estas alturas no creo que filtre nada. Este juego vi a Canegro jugar el otro día a la demo. Es un poco raro. Me pasará a saludar. Serás bienvenido. El Jeff siempre tiene algún bombazo. A ver qué tal. Este año, yo pienso que este año va a ser mejor que el año pasado, ¿eh? Yo pienso que este año va a ser mejor que el del año pasado. Sí, es cierto que los Summer Game Fest han ido mejorando. Desde que empezó han ido mejorando. Empezó el año en el que E3 no se celebró. Fue en 2019, creo. Y ha ido mejorando a cada año. El primer año fue lamentable. Fue un poco mierda. A ver qué tal esta mañana. El Baldur's Gate 3. Hay mucha peña, ¿eh? Hay mucha gente deseoso de Baldur's Gate 3, ¿eh? Mucha gente. Sí, se os ha quedado todo. Es para Stadia, sí, para Stadia. ¿Estaba anunciado para Stadia? No jodas. No lo sabía, no me acordaba. No jodas. No me acordaba que estaba anunciado para Stadia, en serio. Tío. No me acordaba. Sí. Hicieron muchas cosas mal con Stadia. Pero bueno, ya pasó. Ha sido un mal sueño, Stadia. ¿Esto qué es? ¿Un juego musical? ¿Cuántos años hace ya de Baldur's Gate 2? Pregunto, ¿eh? No tengo ni idea porque nunca... O sea, es un juego que conozco de siempre. Siempre he oído hablar de él, pero nunca lo he jugado ni me ha interesado. Hará ya una buena cantidad de años, ¿no? Del 2. Yo creo del 90... Dios, del 95, no jodas. A ver. Baldur's Gate 2. Baldur's Gate 2. Salió una edición especial en 2013. ¿Es de 2013? No, ¿verdad? 2013 será la edición Enhanced. Aquí está. Del 2000. Del 2000. Pilot mode activated. Welcome to Black Skylands. Explore the skies in this open world base building adventure. Jump into an airship, gather resources, build weapons and fight an ever looming Hostia, pues menudo putísimo bombazo cuando se anunció. La gente que jugó y le encantó el 2 en su momento fliparía cuando se anunció el 3. Players will step into the shoes of Eva, a talented airship 23 añazos, chaval. Eva is tasked with visiting the small colony of Aspie, where pirates and monsters alike have been ruthlessly attacking. Señor jugador es completamente vigente. Me lo han dicho alguna vez. Oye, échale un ojo y tal. Pero es que creo que es muy denso. No sé si me puede... Hombre, por jugar no pasaría nada.
Explore an expansive pasarlo, world por probarlo complete no with pasaría many nada. unique floating islands. Travel Pero me through da la impresión de que es como muy forests, denso, ¿no? snow lanes, and ruins with your trusty moth Luma to help you with moving things to your ship. Pick up side quests, uncover ¿A cuánto secrets, está? gather treasure, solve puzzles, and meet interesting characters. But keep your wits about you, because you never know what dangers lurk in the dark skies. Be prepared to fight on Está both 5 land euritos. and in the skies. Combine aerial and ground fighting tactics. Use your grappling hook Oh, to este es, close in hostia, quickly on este enemies and take es them como el by juego este, surprise. ¿cómo se llama? Este juego famoso Use powerful weapons que that you con can música así change muy on the fly to cañera adapt to the battle at hand. y que entras a Aboard un the edificio father ship, reventando Eagle cabezas is able to con un bat de upgrade béisbol. herself and her equipment. Es muy famoso. With a No me acuerdo variety del of nombre. weapons at her disposal, from crossbows to rocket launchers, and nearly 30 modification options each, players are able to truly craft the perfect arsenal to cater to Dios, their own chaval, personal visualmente es playstyle. súper... Not every ship is perfect, and Hostia, Eva's es súper... airships are no Bueno, exception. es You'll muy find diablo, ¿no? throughout the game that you can upgrade your ships Aunque no and choose tendrá what nada que ver. types of guns to use. Entiendo que no tendrá nada que ver. You'll need to use the resources you've gathered on your journeys to keep your ships in tip-top shape. Along with the main story of Black Skylands, you'll meet others in the world that need your help. Complete these quests to gain experience and, of course, valuable resources. You can also take Buenas on tardes, difficult Magdire. challenge quests ¿Qué es to find esto? more Un evento de los bountiful juegos que te rewards. gustan. Black Skylands Te lo has perdido. is full of Te has intriguing perdido una twists, cantidad de juegazos que exciting flipas. combat, De los que tú te and compras de loads of great lanzamiento. customization for both your characters and your ships. Luego le voy a echar un You ojo. might discover while Luego le echo un exploring ojo. the sky. Magdire también... But one Te estoy thing is escuchando. for certain. Te estoy escuchando. Pues un evento. Your efforts may just mean the difference between the Un end evento of de Earth's juegos que te existence gustan. or the beginning of its De esos new. que te compras de lanzamiento, he dicho. Pues luego le echo un ojo. Luego le echo un ojo. A ver. Igual me animo y aunque después lo deje o lo que sea, me animo y lo pruebo. Pero es muy antiguo y al ser tan antiguo igual... Al ser tan antiguo igual... es un impedimento que sea tan antiguo. Jugar un juego tan antiguo igual... Que sea tan antiguo y que no sea mi género favorito igual es un poco... Pero bueno. Sí, en su contexto la verdad es que sí. No, tampoco era difícil hacerlo mejor que como lo hizo Sony. Me voy a comprar una televisión en un mes. O sea, al final te vas a comprar una televisión. Pues nada, tío. A gozarla. Ah, este es el Neighborhood de este 2. Ah, es una versión VR. Es una versión VR. 55 pulgadas mínimo. Las LG son God. Yo creo que tengo la C6. Creo que tengo la C6 o la C7. No lo sé. Tengo que si pillar la 60 o 120. 120 mejor, ¿no? Hombre. Eso estaba pensando, que no hay juegos... Si es para el salón... Claro, en la consola no vas a jugar a juegos a 120. Esto es una especie de Contra junto con Terraria. Pues mira, si te sale más barato, pues sí es cierto, ¿para qué? Total, a 120 FPS. A 120 FPS igual va el Call of Duty, el multijugador. Es de los muy pocos juegos que va a 120 FPS en consola.
Hello everyone. We're really excited to Así que igual es tell you about tontería. our plans for the future of Spiderhead today, where we're going to be looking back at the Buah, updates abrí el we've otro released día. over the past Abrí el week, Diablo en sharing la our Xbox, en exciting la plans televisión, for y the se ve que te upcoming cagas. summer update and beyond. Se ve brutal, tío. So, before we Se ve swing into brutal the en future, televisión. let's take a look back at where we've been. Se ve brutal. Since the release of Spiderhead, we've been hard at work building out new game modes. Buah, este juego es súper de móviles. Like parkour mode. Este juego es súper de where you móviles. run, jump, and dodge your way through obstacles against the clock. And who can forget the rush of wielding new weapons? We've added gravity grenades, the gravity saw, and the auto shotgun for more carnage. Oh, and let's not overlook the portals that help you escape and murder you in equal amounts. Y cosa más rara. And of course, the infamous pain levels that tested Esas your cajas me recuerdan a las sanity. de It's Portal. been quite a journey so far, hasn't it? But we're far from done on Spiderhead. So let's dive into what lies ahead for our upcoming summer update. Brace yourselves, because there's a lot. And at the end, we have something extra special to announce, so don't go anywhere. First up, we're introducing the Versus map editor. That's right, folks. Hombre, si lo está barajando entiendo que no. Si lo está barajando, no sé si hay un mismo modelo o... Your fierce battles. With a plethora of tools and options at your disposal, you can shape the arenas to match your wildest imagination, and we can't wait to see what you come up with in June. ¿Qué pasa? Tiene que ser HDMI 2.1 para que sea compatible, ¿no? Con 120. Next up, chained invincible enemies. Lasers. ¿El HDMI 2.1 es compatible con 4K 120 o se emite a 2K 120? Your spider senses will be tingling as you navigate these treacherous environments, testing your reflexes. No todos son 120. It's a wild ride you won't want to miss. O sea, 2.1 es compatible con 4K 120. Most of these new hazards will be available in both the parkour. Si hay una diferencia de precio enorme, realmente creo que no merece la pena. Creo que no merece la pena, ya te digo, o sea, es que juegos que vayan a 120 FPS, a no ser que te aporte alguna ventaja el que vaya a 120 Hz, aunque los juegos vayan a 60 FPS, igual no te merece la pena. These limited time tiers will offer you a chance to unlock cosmetics and rewards as you conquer the challenges they throw your way. And here's the kicker. We're even going to let you submit your own devilish. Yo soy un completo... Sé muy poco del tema, pero vamos. La pantalla OLED es la hostia, la verdad. La pantalla OLED es una pasada. Se ve que te cagas. And we've added the scroll to make it easier to know what you need to do. As an added bonus, your progress through the game will be tracked, and as you complete more of the scroll, you'll be rewarded with additional cosmetics to flaunt your spider style. And we're still not done. For all you achievement hunters out there, we've got you covered. We're unleashing 10 brand new achievements, including conquering the grueling pain levels and showcasing your parkour prowess. It's time to prove your spider skills and earn those bragging rights. Yo la verdad es que con las compras que he hecho con las OLED me ha ido de puta madre. Time for the big news we promised. In fact, we lied. It's two big pieces of news. First, dedicated servers are coming to Spiderhead. Dios, ¿cuánto tiempo aguantan estos juegos, Online tío? gameplay which is reliable, stable, and where the host has no advantage. Say goodbye to those pesky connection issues, and hello to smoother gameplay. With dedicated servers, you can focus on perfecting your swing and outmaneuver. Pues una oferta, vamos a ver, yo creo que mi televisión... Uf, no me acuerdo, sinceramente. That's not all. We're also introducing crossplay. You'll be able to team up with friends and En su momento creo que me costó sobre los 1000 euros, creo. Creo. Porque hacía poco, salió hace... Me lo pillé a... cerca del lanzamiento, creo. Ahora supongo que ahora los precios estarán más bajos, o aparte, como dicen, te puedas esperar a una oferta y te puedes pillar por un buen precio. And we'll be continuing to add more and more to Spiderhead as time goes by. Keep an eye on our socials
and join us in the Discord to make sure you never ¿Tu jefe tenías miss también any la news C6? as soon as it's available. ¿Puede ser? ¿Que tenías también la misma? No. Vale, entonces era otra persona. Pensás que aquí son un poco más caras. Sí, pero bueno, habrá algún día sin IVA, ¿no? Algún día de ofertas y cosas así. Francia, está en Francia. Yo lo compré de sin IVA en el Corte Inglés. 1000 euros LG C2. Sí, pero tira para abajo. Tira para 60 hercios. Hostia, qué juego más raro. Qué juego más raro. El ladrón de destinos. Ferocious. Well, there you go, everybody. There you have it. That's the show. Thank you so much for joining us. We sincerely hope that you've enjoyed it. Please don't forget to follow us on mira el full trailer el día 11 y no mostró nada. All the latest news and announcements. And until next time, take care. Bye bye. Bye bye. I love checking out what is coming up next. La C2 era antigua. You never know what to expect. So colorful, so good. Well, that wraps up our Publisher Spotlight Showcase. We want to say thanks to all of the publishers for participating in this show. Hype Train Digital, Freedom Games, and Tiny Build, of course, for sharing their latest and greatest, and all the devs who have entrusted their life and babies to these partners. You guys better keep these devs safe and do right by them, or we're coming after you. We want to give a shout out to all of our broadcasting partners for supporting this showcase and the developers on this stream. Twitch, IGN, GameSpot, and Steam. You guys are super dope. Games from this showcase will also be a part of the Guerrilla Collective Steam event page, so make sure to check that out and wishlist the games. We want to say thank you to the Mix team for putting this together. Timmy, Joel, Travis, pues no sé, tío. No sé la verdad. Myself, of course. If you are in LA, make sure to come through to our Mix Live. Ok, Julián, pues me alegro. Aquí estaremos. Y serás bienvenido. We'll have some food and some drinks, and we're gonna also have a stream hosted by the completionist himself and Bannon from Viz Indie Showcase. Next week, we're also going to have an additional updated GC showcase, as well as Black Voices in Gaming and Games for Games. Streams that will celebrate Black. O sea, entras diciendo que te vas a pillar una televisión y ahora dices que no te la vas a pillar. Acaba de pasar eso. I'm your host, Justin Woodward, co-founder of the Mix and Terabang Entertainment, BV, all that stuff. We will see you again soon. Peace. Pues ya está, ya han terminado los eventos. Ahora empiezan con el tema este de Black Voices in Games y tal. Que importa entre poco y cero. Ha estado bien. Ha estado bien.